Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a otra clase por Zoom de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a seguir repasando lo que estamos dando en las clases presenciales, todo lo que tenga que ver con ganchitos, ¿sí? Ganchito inicial R, ganchito inicial L, los ganchitos final, el ganchito final N o M, los ganchitos coincidentes y yuxtapuestos. Vamos a continuar con nuestro repaso y mientras tanto, antes de comenzar nuestro dictado, ¿sí?, que es lo que más nos interesa hacer para poder ablandar esas manos, ¿sí? Vamos a ver un Power donde vamos a recordar algunos de estos temas. Vamos a empezar con los ganchitos coincidentes. ¿Cuándo tenemos ganchitos coincidentes? Cuando la terminación de un ganchito coincide con la iniciación de otro. Por ahí les va a costar un poquito el trazo al comienzo, porque sí, se complica para hacer los dos ganchitos unidos, digamos, ¿sí? Hay que tratar de no levantar el lápiz, se puede trazar el segundo ganchito a continuación del otro, sin formar ángulo alguno. Fíjense en estos ejemplos, en la palabra vengar, triunfal, franquear, calumniar, temblar, ganglionar. Fíjense cómo en ganglionar tenemos ganchito N, ganchito L, y también tenemos al final el ganchito inicial R, dental, lingual. Todas estas palabras ustedes tienen que copiarlas en sus cuadernos y hacer el trazado de estas palabras para poder ver cómo se escriben y poder leerlas, ¿sí? Ustedes tienen que reconocer sus rasgos, como siempre les decimos. Vamos a hacer, si quieren, algunos ejemplos de estas palabras. Buenos días, profesora. Y ustedes también pueden hacerlo en sus cuadernitos. Vengar, vamos a escribir, vengar, fíjense, rasgo curvo, vengar. Tenemos ganchito final N y ganchito inicial, que por más que suene al final, este ganchito es inicial R. Entonces, vengar lo voy a hacer de esta forma. Triunfal, ahí que tenemos también ganchito N final en la primera sílaba y después el ganchito inicial L. Fíjense, triunfal, vamos a hacer en segunda posición triunfal. ¿Ven? Triunfal. ¿Se acuerdan que el ganchito L en los curvos, nosotros hacíamos el ganchito L, hacíamos un poquito más abierto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que el ganchito R, que es un poquito más cerradito, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bien. Vamos a seguir con otro ejemplo, calumniar. ¿Sí? Calumniar. En primera posición, fíjense, calum y el ganchito inicial R. Niar. Estas dos vocales ya están dentro del ganchito R, ¿sí? Calumnir, es como que yo escribo calumnir y leo calumniar, ¿sí? Y vamos a hacer este ganglionar que yo les decía en primera posición, fíjense, ganglionar. Ahí tenemos varios ganchitos y acá donde coinciden este ganchito final con la iniciación del ganchito de la sílaba siguiente, el N con el L, lo hacemos de esta forma y llamamos coincidentes, ¿sí? Seguimos.
con nuestro power. Acá tenemos los ganchitos yuxtapuestos, ¿sí? Los ganchitos yuxtapuestos, en muy pocas voces, el último rasgo cruza al que le antecede, ¿sí? Como en estos ejemplos. Fíjense que dice que los ganchitos yuxtapuestos se forman cuando un ganchito inicial se apoya en uno final. Eso es en el ganchito yuxtapuesto, ¿sí? Uno se apoya en el otro. La sílaba del ganchito inicial deberá ser siempre directa doble. ¿Cuándo una sílaba era directa doble? Cuando teníamos consonante, consonante, vocal, consonante. Ahí tenemos una sílaba mixta directa doble, ¿sí? Nunca vamos a tener ganchito yuxtapuesto cuando tenemos una sílaba mixta. ¿Cuándo es una sílaba mixta? Cuando tenemos consonante, una o dos vocales y de nuevo consonantes. En esos casos, ¿qué vamos a trazar? El ganchito final R. ¿Se acuerdan que cuando vimos ganchito final R había varios casos en que teníamos que utilizar? Uno de esos era el ganchito final R cuando tenemos la sílaba mixta, ¿sí? Como decíamos, consonante, una o dos vocales y consonante. Cuando antes tenemos el círculo mayor, como en persistir, cuando tenemos elipse, ¿recuerdan? Cuando tenemos elipse, también en esos casos, como distribuir la elipse mayor, en esos casos va ganchito final R, ¿sí? Yuxtaponer es poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella. Acuérdense siempre de eso, ¿sí? Porque ese sería el significado de la palabra yuxtapuesto. Se apoya un ganchito en el siguiente ganchito. Y en estas voces vemos, fíjense como les decíamos, en la palabra eventual, manantial, mendrugo, y supondremos, en estos, en eventual y manantial infantil, por ejemplo, en estas voces el último rasgo cruza al rasgo que le antecede y se forma como un corazoncito, como ven ahí. Eventual, manantial, infantil, ¿sí? Y después tenemos mendrugo, supondremos, cilindro, alumbrar, melindroso, pondrás, donde ahí vemos exactamente cómo se apoyan unos a otros los ganchitos, ¿ven? El final con el inicial. Estas palabras también vimos como ejemplos en las clases presenciales, y bueno, sería bueno que lo anoten y que puedan practicar. Acá tenemos... Bueno, acá tenemos, como ya habíamos visto en las clases anteriores, terminación ral-nal. Ustedes van a ver ahí, en singular, liberal. Vieron que liberal termina con ral, liberal. Entonces, liberales, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a agregar el circulito. Hacemos liberal, y a liberales simplemente le agregamos el circulito. Lo mismo con panel. En primera, panel. ¿Qué hacemos cuando es en plural? Le agregamos el circulito. Hacemos panel y le agregamos el circulito, paneles. Tenemos boreal, boreal para arriba, boreal, y en plural le agregamos el circulito, boreales, ¿sí? Sin escape. Bueno, también se forman de la misma manera sus derivados. Isa, ista, isao.
Entonces vamos a hacer penal, penaliza, con escape, penalista, con la elipse, y penalizado. Hacemos penalizado. Desmoraliza, tenemos otro ejemplo, desmoraliza. Liberal, liberalista, liberalista. Plural, pluralista, pluralizado. Estos son todos ejemplos que ya habíamos dado anteriormente, pero que estamos haciendo un repaso, ¿sí? Después tenemos en la siguiente, ahí tenemos también otros ejemplos, un poco más de lo anterior, como le decíamos en singular, y después en plural. Tenemos moral, final, morales, finales, y sus derivados. Moraliza, finaliza, moralista, finalista. Moralizado y finalizado. Ahí tienen los ejemplos en singular, en plural y sus derivados. Después tenemos los ganchitos coincidentes y yuxtapuestos. A ver, son coincidentes, como les explicaba hoy Amelia, por sus extremos, la unión por sus extremos, por ejemplo, en redondel, ahí termina en N, y comienza el ganchito L, entonces le hacemos así como unas curvitas, redondel, ¿sí? Acá tenemos mimbre, que es el yuxtapuesto, donde se apoya uno en el otro. Mimbre. Son los distintos ejemplos de cuando son coincidentes y cuando son yuxtapuestos. Tenemos en el siguiente más ejemplos de cuándo son coincidentes. A ver, Laura nos pregunta, bimestrales. Bimestrales tiene la elipse mayor. En este caso, tenemos las excepciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que bimestral escribíamos bimestral? Bimestre vamos a hacer primero, que es bimestre con la elipse mayor. Y bimestral, recuerdan que era la excepción bimestral, ¿sí? Para abajo. Bimestral es corta, ¿sí? Y tenemos la sílaba les. Es una excepción para el ganchito mayor final. Así se hace, Laura. Sí, Laura, te vas a encontrar en las actividades, te vas a encontrar por ahí con palabras, no necesariamente con el tema que se da en el día, por ahí también te vas a encontrar con otro tipo de palabras, así como para que ustedes vayan aprendiendo a hacer y practicar las distintas palabras que vamos dando en cada tema que nuevo que damos, ¿sí? Por ahí te vas a encontrar con elipses, aunque estemos dando ganchitos finaleres, ponele, te vas a encontrar con distintos tipos de palabras, ¿sí? Bueno, ganchitos coincidentes. Más ejemplos, se forman. ¿Cuándo se forman? Cuando dos ganchitos se unen por sus extremos, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo, como lo que vimos anteriormente, son otras palabras, tenemos dintel, tenemos Pamplona, ahí vieron que Pamplona termina con una M, ganchito final N o M, sería así, Pamplona, plo, hacemos el ganchito inicial L, Pamplona. Calumniar, lo mismo para calumniar, termina con M, pero acuérdense que el ganchito final es N o M. Entonces hacemos calum y ahí hacemos niar. Después tenemos los ganchitos yuxtapuestos.
¿Cuándo se forman? Cuando un ganchito inicial se apoya en uno final. Tengan en cuenta, la sílaba del ganchito inicial deberá ser siempre directa doble, ¿sí? Compuesto, vocal. Nunca mixta. Consonante, perdón, vocal consonante. Pues con esta se traza el ganchito final ere. Tengan en cuenta las reglas, ¿sí? Ahí tenemos membrillo, calandria y dispondrá. Son los ejemplos de coincidentes y yuxtapuestos, ¿sí? Ahí membrillo, calandria y dispondrá. Quería hacer una pregunta, profesora, por favor. ¿Sí? Buenos días. Bueno. En el caso de la palabra vengar, ¿esa sería una irregularidad? Porque cumple con la regla de ganchito final ere, cuando se usa, cuando le antecede una sílaba que termina en n, o le antecede un círculo o una elipse mayor. Sí. Y en este caso, se está escribiendo con ere inicial. Nosotros habíamos hecho en un ejemplo con ganchito final ere. Por ahí puede llevar a confusión justamente por eso que decís, ¿sí? Que termina en N, y después tenemos una sílaba mixta, que es consonante, vocal, consonante. Pero en este caso tenemos que utilizar el ganchito inicial ere. Sería una irregularidad, o sea, es una palabra que la tengo que estudiar así. Sí. Porque ahí te coincide la ere, L, ven, y hacemos gar. Ajá. Sería como una excepción. Sí. En realidad, esta es la forma correcta, ¿sí? Se presta confusión. Nosotros también habíamos hecho, y después hicimos la corrección en la clase presencial de esta palabra vengar. Buscamos y se escribe de esta manera. Venga. Sí, porque en el libro está también así, y bueno, me quería sacar la duda. Muy bien. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que ahora vamos a hacer. Seguimos. Vamos a hacer a ver si pueden leer. Tenemos 4 oraciones. Comenzamos a leer y después vamos a hacer un dictado. Así que hicimos un breve repaso de lo que vimos en cuanto a ganchitos coincidentes, yuxtapuestos, terminación ralnal, para que ustedes refresquen un poquito la memoria. Y acuérdense, una acotación se llama terminación ralnal, pero pueden haber palabras, por ejemplo, como lineal, boreal. Fíjense que esas palabras no terminan con la vocal A, pero igual la usamos le ponemos, por ejemplo, del singular pasamos al plural y solamente le agregamos el circulito, ¿sí? Boreal y boreales, por ejemplo, ¿sí? ¿Y en animal también le puede usar? También animal. Vamos a hacer animal, se hace con el ganchito inicial L. Pues fíjate mal. Escriban ustedes la palabra mal, solo mal. A ver, mal, ¿cómo hacen? Mal, con el ganchito inicial L. Entonces, animal, le vamos a hacer adelante ani. Fíjate que, Ethel, en este caso tu pregunta, por ahí te puede llegar a confundir si le agregas solamente el circulito. En este caso, lo conveniente es escribir animales. Cuando pasamos al plural, escribimos animales, por lo menos en las primeras veces para no confundirte. Una vez que vos le agarres la mano y una vez que vos ya tengas velocidad en el dictado y en el trazado de los rasgos, vas a poder escribir animales. Y le así, agregas. animales. Pero
al comenzar es conveniente que escribamos toda la palabra para poder sacar en la En la traducción. traducción, para que no te equivoques en la traducción, Ethel. Cuando vos ya tengas tus rasgos bien definidos y sepas escribir perfectamente a futuro, podés hacerle de esa manera y vos vas a saber según el contexto de tu texto, que ahí dice animales. Sí, es nuestro consejo, digamos. En las palabras mayor y menor, acuérdense que mayor, menor, ¿sí? Mayoría. ¿Qué hacemos? Le agregamos la vocal A. Minoría. Minoría. Le agregamos la vocal A. Por ejemplo, en taller también, que es otra excepción. Taller. Taller. Y talleres, fíjense, le agregamos el circulito. Y otra excepción es minería, al igual que minoría, minería. ¿Sí? Minería. A ver, Laura, ¿cómo anima? Anima solo es otro tipo de rasgo. Hacemos anima. Ahí no hay ningún ganchito. Anima, hacemos así. Ahí no hay ningún ganchito. Animal es otro, ahí lleva ganchito. Y hacemos de esa manera, ¿sí? Fíjate que en anima no hay ganchitos. En animal sí está el ganchito inicial L. Fíjate, Ethel, que vos tenías la duda con animal. Por ejemplo, si hacemos vecinal, ahí termina en nal. Vecinal. Vamos a hacer vecino, vamos a hacer vecinal. Y vamos a hacer... Y vecinales, ahí le agregamos el circulito. Termina en nal. ¿Sí? Tu duda era con animal. Que te hicimos recién. Te sacamos cómo se escribe animal y cómo se escribe animales. Acá tenemos, en vecinal, tenemos la terminación nal. No sé si entendés, Ethel. Sí, profe. Ajá. Vecina, vecinal y vecinales. Bien. Este dictado, esta traducción que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ustedes van a ir leyendo, tienen ahí en la pantalla y yo voy a ir dibujando acá los rasgos. ¿Alguien que quiera leer? Javier, ¿te animás a leer? Profe, disculpe, buen día. Javier, ¿anda por ahí? Hola, buen día, profe. Hola, buen día. Buen día. El violinista. ¿Sí? Tenemos una vocal, ¿sí? Y después tenemos el rasgo R en segunda posición con un ganchito. Y fíjense que ahí... Oriental. Oriental. Bien, Jessica. Muy bien, Jessica. El violinista oriental. Y ahí tenemos en primera posición. Hará música. Hará música. Hará. Fíjense. De vanguardia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El violinista oriental hará. Fíjense que si era, iba a tocar el renglón. Iba a tocar el renglón, iba a estar en segunda posición y la vocal iba a ser diferente. Era, iba a ser así. A ver, les voy a hacer acá. Era. Me encanta así. Era. Fíjense que era, yo iba a hacer
Y en primera. En primera por la A. Hará, Lo distinto ahí es la vocal. hará. Y lleva ¿Vieron que la A lleva H cuando haga la traducción, fíjense, era y hará. fíjense que la vocal es distinta, ¿sí, Jessica? Esta vocal no me marca la posición, la que me indica la posición es esta vocal, ¿sí? La A, que me indica que va en primera posición. El violinista oriental hará música de vanguardia. Fíjate que si vos lees el violinista oriental era música de vanguardia, no tiene sentido la oración, Jessica. Por eso tenés que leer bien la oración, volvé a leer, hace tu rasgo, traducí, volvé a leer, tiene que tener sentido, ¿sí? Bueno, Muy bien. la segunda oración. A ver, la segunda oración. A ver, Antonella. Sí, buen Ahí día. buen día, y vamos a hacer la segunda oración. Fue ejemplar la ayuda que prestó el Sí. plantel médico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Antonella. Lo sacaste muy bien. Fue ejemplar la ayuda que prestó el plantel médico. Sacaste muy bien ejemplar y plantel. Ustedes hagan estas oraciones con sus lápices, ¿sí? Lápiz negro. Acá con el marcador, con este marcador cuesta un poquito más, como ya saben, pero bueno, igual para ver los trazos estamos dibujando. A ver la tercera oración. Alguien que le cueste un poquitito y entre todos lo ayudamos o le ayudamos para leer la tercera oración. A ver, acuérdense que estamos por tener un dictado de integrador dentro de muy poquito, entonces a nosotros realmente queremos que todos aquellos que tienen dudas participen, ¿sí? Sí. Tanto en forma virtual, en este caso, o presencial. Entonces aquellos que no tengan cámara o que les cueste y que saben que les cuesta, si por favor pueden hablar o escribir en el chat, ¿sí? La tercera oración, a ver. A ver, ¿quién se anima a leer la tercera oración? Buen día, profe, ¿puedo leer? Sí, sí. Lourdes. La salamandra Sí. común, y en este estoy como deposita, puede ser. Sí, deposita. La salamandra común deposita, ¿qué cosa? Sus larvas Muy a bien. la hoja de los, Sí. y después no puedo ver A ver, las- viste que vos no ves bien el rasgo. el siguiente. Arroyos. Claro, viste que te habla de la salamandra común, deposita sus larvas a la orilla. Entonces, ¿a la De orilla los- de qué? ¿A la orilla de dónde? de los arroyos. De los arroyos. ¿Viste? Cuando te habla de orilla, vos ya tenés que fijarte que si es río, riacho, y como ahí tenés que mirar bien tu estenograma. Comienza con arro. Arroyos. Fíjense que es la A la que indica posición, Claro. y el rasgo que voy a utilizar es este rasgo, ¿sí? El curvo. El curvo, arra, R, irro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y este es fino. Es fino. ¿Sí? Este es grueso. Y este es fino. Vocal, doble R vocal, un rasgo curvo, ¿se acuerdan? Grueso. Bueno, muy bien, Lourdes. La cuarta oración, ahí tenemos un nombre propio. Manfredo, ¿puede ser? Manfredi. Manfredi. Muy bien, Manfredi. Puede ser también Manfredo.
Manfredi, coma, Actor de sí, autor actual, autor de hace, ¿cómo? Autor de hace, ¿de qué? Autor de, ahí tenemos una abreviatura. ¿Autor de qué? ¿Se acuerdan de eso? Esa triunfal obra, ¿puede ser? Teatral. Muy bien, muy bien. Manfredi, autor de esa triunfal obra. ¿Qué obra? Teatral. Teatral. Muy bien. ¿Vieron cómo todo va teniendo sentido? Vuelvan a leer otra vez del comienzo. Cuando no pueden sacar una palabra, vuelvan a leer. Vuelvan al comienzo. Manfredi, autor feliz, de esa triunfal obra teatral. Felicita. Sí, felicito sí. a los Felicitó actores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitó a los actores. Fíjense, en la siguiente diapositiva van a encontrarse con Vieron que ahí, autor, obra teatral, actores. Vieron cómo ahí todo tiene sentido. Eso es lo que siempre le decimos. Que tengan en cuenta el sentido de la oración, para que ustedes puedan sacarlo. No pueden sacar una palabra, vuelven a leer y vuelven a leer y vuelven a leer y les va a salir, ¿sí? muy bien. ¿Cómo anduvieron con su trabajo que está en el aula de lo que hicimos el martes pasado, el martes 21? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto oraciones bastante larguitas con todo lo que sea ganchitos, todo lo que venimos dando? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Miren, habíamos visto, no sé si logran ver acá, las oraciones que hicimos en clase, y también la que habíamos subido este texto, existe un criterio ideal para leer, no sé si lo hicieron. Después teníamos oraciones, teníamos varias oraciones que hicimos, llegamos a hacer 4 o 5 en clase, son 20 oraciones, si no lo hicieron, háganlo para poder practicar, ¿sí? Y también teníamos un texto, Francisco Martí, que ustedes, si pueden, otro de los mayas y a utilizar la basura. Son textos, estos dos más cortitos que el anterior, donde si ustedes pueden encontrar a alguien que les dicte, ya sea su mamá, su papá, su tía, su hermano, que les dicten, ¿sí? Entonces pueden practicar también dictado con esos textos. Háganlo. Profe, yo le quería preguntar Sí, algunas palabras respecto al texto Francisco Martín. sí. Persistir. Por ejemplo, la palabra lingüístico. Sí. Vamos a escribir lingüístico. ¿Sí? Lingüístico. Lingüístico. Tenemos lingüístico. Ahí no tiene elipse. En este caso no podemos hacer la elipse, no es una excepción, ¿sí? No es como en los casos que habíamos visto. Lingüístico vamos a escribir de esta forma. ¿Sí? Persistir. La palabra Anuralismo. Vilma me pregunta la palabra persistir. Persistir, fíjense que ahí tenemos ganchito final, ere. ¿Por qué? Porque tenemos un círculo adelante en esta sílaba. Entonces, hacemos persistir. Acuérdense de las reglas del ganchito final ere. Acá tenemos un círculo mayor, ¿sí? Entonces corresponde, en este caso, como yo no puedo trazar acá el inicial N, entonces voy a trazar el final, y acuérdense que el ganchito final era para todos los rasgos rectos nada más, ¿sí? Para todos los rasgos rectos, a la derecha, ¿sí? Y arriba, ¿se recuerdan?
se usa el ganchito final R en los rasgos rectos, a la derecha en los rasgos verticales y oblicuos, y arriba en el horizontal. Fantástico, dice Laura. Vamos a ver, fantástico, vamos a escribir. Fantástico. Fantástico tiene elipse. Fantástico. Fantástico. ¿Sí? Acá sí hago elipse. Profe, la palabra anagrafismo. ¿Cómo? Anagrafismo, sí, esa también la dimos. Anagrafismo. Fíjate que tu circulito, Lourdes, va en la concavidad Del segundo. del segundo. Ese era mi Anagrafismo. duda, profe, que no sabía si iba en el primer curvo o en el segundo. En el segundo. En el segundo. Viste que ahí tenés dos curvos, entonces va en el segundo. Anagrafismo. Ah, no, para Lourdes, anagrafismo es como la palabra En el primero. limosna. Anagrafismo. organismo. Sí, tenemos que seguir las reglas. Anagrafismo. Anagra. Profe, es anigrafismo. Claro, ¿sabes? Es como la palabra Ani- limosna, organismo, fíjate. ¿Cómo es la palabra? Anagra. Anigrafismo. Bueno, a ver, acá lo voy a escribir bien. Anigrafismo. Sí, Fíjate que este rasgo me queda, esta S me queda en este rasgo. es una excepción. Es Exactamente. En segunda posición, anigrafismo. ahí está. ¿Por qué? Porque la S la tengo en esta sílaba. Anigrafismo. Sí, te Yo queda, ahí tenés Lourdes, cómo se escribe, sí. Te Sí, hicimos, como la palabra organismo. sí, 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 sí. Exactamente. Te organismo. hicimos en el segundo, pero va en el FIS. ¿Eh? Está bien como hiciste. Fíjate, limosna. Limosna. ¿Sí? ¿Cómo queda? Ujú. Profe, ¿y la palabra indispensable? Esa es una abreviatura, Lourdes. Índice. No sé si dimos ya, Índice. pero se hace índice. Ahí está. Anotá como abreviatura. Indispensable se hace índice reducido. Muy bien. Me Sí, gusta dimos. que pregunten porque esa es la forma en que ustedes demuestran de que están mirando, Sí. ¿sí? Lo que nosotros enviamos al aula, las actividades. Así que está muy bien. Y el apellido Galver. Eso también estábamos haciendo Sí, hoy. sí. El apellido porque es Javier Francisco, Galver. fíjense, Francisco Javier vamos a escribirlo, a ver. Galversger. Eso estábamos hablando con la profe, ella lo escribió de una forma, yo lo escribí de otra forma. Porque Fíjense. lo tenemos que hacer como suena. ¿Mm? Ustedes por ahí se van a encontrar con este tipo de apellidos medio raros, por decir así. Y lo hacemos como suena. ¿Mm? Yo lo hice de esta forma, Galversger. Galver. ¿Y la profe Ani lo hizo? Yo hice directamente Galberger. Galberger. De esta forma. Galberger, no más. ¿Sí? Acá yo le puse, al ponerle el circulito, Galvers, ¿sí? A la derecha, le termino con la sílaba mixta. Y el ganchito final. Laura pregunta, extraordinariamente también es abreviatura. Miguel es abreviatura. Extraordinariamente, extraordinario, extraordinario. Extraordinariamente, extraordinario, extraordinariamente.
Extraordinario, extraordinariamente es elipse mayor, ¿sí? Personales. En tercera. Personales, ¿dónde quedaría el circulito? En personales, Hacemos directamente. Sí, nosotros, obviamente. esta es la forma correcta de escribir personal. Personal. Nosotros no vimos todavía enlace medial. El enlace medial no tiene una regla definida, pero ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes hacen personal de esta forma, está bien también, ¿sí? Si ustedes escriben personal, le hacen como un pequeño escape, un escapecito. está bien. Esta es la forma correcta, personal, que se note el ganchito nal acá, ¿no es cierto? Que se note. Esta es la forma correcta. Si ustedes la hacen de esta forma, no está mal, porque no hay una regla específica en cuanto tengamos el circulito en el medio de la palabra, ¿sí? Entre los enlaces mediales llamamos esto. Fíjense, se tiene que notar, acá lo voy a hacer en grande, se tiene que notar el personal. El ganchito, se tiene que notar, ¿sí? Personal. Acuérdense que toca el renglón, es en segunda posición. Pero si yo lo hago personal, está bien también, ¿sí? Tiene que notarse el ganchito, Laura, porque si vos no haces notar el ganchito nal, vas a leer persona. ¿Entendés? Sí o sí tenés que hacer que se vea el nal. Ya vamos a llegar a los enlaces mediales. Ahí vamos a explicar. Pero bien. de las dos maneras está bien escrita. Profe, Personal y personales le agregamos el circulito. Personales. Sí, se le agrega el circulito. Personales. Al pasar al plural, se le agrega el circulito. Hacemos personal y le agregamos el circulito y ahí vos vas a leer personales. Sí. Sí. Perfecto, Federalista. Laura. Perfecto, sí. Cuando paso al plural, terminación ral-nal. Federal, hacemos federal y ahí tenemos la terminación istas. Federalistas. profe, la palabra numerosos, porque número es... Abreviatura. Sí. pero numerosos, Escribo No, todo. numerosos no es abreviatura, Lourdes. por eso. Número sí, numerosos se escribe toda la palabra. Y federal, hacemos ral, terminación ral, ahí tienen. Y ista sería el derivado que dimos hoy al comienzo. Y hacemos federalistas. Termina con un circulito. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? la palabra castigo, ¿escribo con elipse o rompo la elipse ahí? No. Castigo, hacemos castigo. No podemos hacer con elipse porque si vos haces con elipse, ¿dónde vas a agregar go? Yo tenía como seguido, castigo, seguía como la K. Ok. Fíjate que hay algunas excepciones en elipses en cuanto a elipse pequeña o elipse grande cuando tenemos en la mitad de palabra, pero en este caso, para que no nos Se cueste rompe. la traducción, Sí. lo hacemos de esta forma. Sí. Perfecto. Profe, la palabra egresar, Egresar. Egresar. Ahí tenemos el ganchito inicial ere. ¿Sí? Gre. Y hacemos circulito con el rasgo ar. Egresar. Egresar. Acá utilizo Egresar, vocal ere. Sí, no lleva ganchito final ere. Acá utilizo vocal ere. Miguel nos pregunta a qué hora nos encontramos mañana para desfilar. Mañana, como saben, están todos invitados para el desfile, ¿sí? Para desfilar con nosotros, con la familia legislativa, como se llama nuestra parte organizativa, donde vamos a estar todos los de la legislatura. Todavía no tenemos un lugar exacto donde nos vamos a encontrar, pero... Mauro le va a mandar un mail.
Sí, les Cuando pueden tengamos- mandar un mail, Mauro, y les va a avisar la hora y dónde, ¿sí? Eso hoy seguramente en el transcurso del día vamos a saber exactamente. Otra de las cosas que les quiero avisar también es que el miércoles tienen la clase presencial con la profe Luz y la profe Alba, no se olviden, Sí, por favor. En el círculo tienen la clase presencial del mes Bien. de gramática. Vamos a ver, si nos quedan 10 minutos, vamos a hacer un dictado, chicos, ¿sí? Así que prepárense y vamos a hacer un dictadito. Ahí vamos. Vayan haciendo taquigrafía, ¿sí? Vamos a hacer oraciones. Oraciones, ¿sí? Vamos a empezar con esto. Acostúmbrense, por favor, a hacerlo en taquigrafía y después traducen. No importa si no lo pueden sacar, si lo sacan mal, si les cuesta. Después se les va a subir este texto para que ustedes corroboren, ¿sí? Y también lo puedan El hacer. integrador de gramática creo que es el 13 de julio, si no me equivoco, porque Sí. 11 hacemos el integrador por Zoom de taquigrafía. El martes 12 hacemos el integrador de taquigrafía presencial, que a nosotros nos gustaría que estén todos en forma presencial, obviamente el que no puede, no puede. Y el miércoles 13 sería el integrador de gramática, María Inés. Bien, vamos, chicos. Bueno. La voz humana, ahí dictan y vos. Yo voy a dictar y ustedes van a ir haciendo en taquigrafía, ¿eh? Bueno, comenzamos. La voz humana, 2 puntos, la laringe es un órgano del cuerpo humano que lo hallamos en el... Que lo es Sí, que lo es abreviatura. abreviatura en tercera. Que la, que le, que lo. Que La lo- voz humana, la laringe, es un órgano del cuerpo humano que lo hallamos en el cuello, coma, el cual tiene forma de embudo, punto seguido. Al reproducir un sonido, los pulmones actúan como fuelles y llevan el aire hacia las cuerdas vocales y por ello estas vibran y emiten un sonido
Punto seguido. Este sonido atraviesa el tórax, coma. Luego sube a lo largo de la tráquea, coma, que es el canal que une los pulmones con la boca y con la nariz. Punto seguido. Al expulsar el aire de los pulmones con mayor o menor fuerza, coma. Si cerramos y abrimos la boca, coma, podemos apagar o elevar el sonido. Punto final. A ver, ¿cómo les fue? ¿Alguna duda con alguna palabra? ¿Qué querías que leamos, Mauro? Acá hay un mensaje de Mauro que esta semana va a subir los 3 videos que faltan de la unidad 3, ¿sí? Uno de taquigrafía, circulito inicial, medial y final, que no está en el aula, y 2 de gramática, que uno es una actividad de adverbios y el otro es un repaso general. Todo esto es para que ustedes puedan repasar para el integrador. Así que van a tener todo el material completo dentro del aula, para que revisen y vean, ¿sí? Bien, vamos con otra oración, no tan larga quizás, y terminamos la clase de hoy. ¿Usted puede mostrar cómo es la abreviatura hallamos? Hallamos no es abreviatura. Hallamos. Lo Sí. hallamos en el cuello, hallamos de hallar, hallamos no es abreviatura, se escribe toda la palabra, hallamos. Hallamos es una Sí. palabra y hacemos en primera posición, ¿sí? Hallamos. Del verbo hallar. hallar. Ah, pero no es una abreviatura. No. Fíjate que tenemos las tres sílabas. Tenemos la vocal, llamos. ¿Y la palabra, profe, es decir? Es decir, sí, es decir. Todo junto. ¿Esa es abreviatura, profe? Sí, Este va todo junto. sí, ya los dimos como abreviatura. Es Bueno. decir. Gracias, profe. No, nada.
Bueno, Una más. vamos a hacer otra más. El cielo está. Comenzamos. El cielo estaba gris, coma, amenazaba llover, punto seguido. Tras los cristales, coma, Cristina miraba cómo la fuerte brisa hacía mover las primeras hojas que la primavera había hecho aparecer en los árboles. Punto seguido. El día estaba triste. Punto seguido. Un trueno dejó escuchar su protesta. Y la lluvia, Y tenemos una abreviatura, y la lluvia empezó a caer. Punto final. muy bien. ¿Cómo anduvieron? Hagan como les decimos el hecho de practicar y que alguien les dicte en sus casas, ¿sí? Con esos textos que tienen en el aula que mandamos como recurso didáctico. Háganlo o graben ustedes, ¿sí? Y escuchen su voz, escriban en taquigrafía y después traduzcan. Bien. Entonces, miren también sus mails en el transcurso del día que Mauro les va a estar enviando la invitación para el desfile de mañana, donde los esperamos a todos, a todas. Los que quieran ir. Sí, sí, así que bueno, y de nuestra parte, si no nos vemos mañana, el lunes que viene, la semana que viene, nos encontramos 4 y 5 para hacer todo lo que sea ya repaso, dictado, dudas, ¿sí? Sí. Para el Lunes 4 y martes 5 de julio. Por Zoom vamos a hacer el lunes y el martes presencial con todas las dudas que tengan, por favor miren y entonces pueden preguntar. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima clase. Muchas gracias. Chao, chao.